Vamos a ver entonces la parte de extracción de datos directamente en la herramienta. Una vez que estamos dentro de nuestro ambiente de Power BI Desktop, donde tengo el archivo en blanco, vamos a comenzar dándole esta opción de extraer datos que está dentro del menú de inicio. Si nosotros le damos un clic aquí, nos va a mostrar una cantidad de fuentes desde las cuales podemos obtener los datos. Si acá no está la base de datos o el ambiente desde el cual nosotros queremos traernos la información, tenemos una opción que es más, donde nos va a mostrar incluso por categoría todas aquellas fuentes a las cuales nos podemos conectar. La base de datos que más se utiliza, porque es, digamos, una base de datos más universal, es SQL Server. Nosotros vamos a estar utilizando una base de datos que es Access, un banco de datos de Excel muy simple que solamente sirva como ejemplos a nivel didáctico, y vamos a ver cómo actúa Power BI trayéndose los archivos que son de tipo texto. Sin embargo, vamos a hacer una primera demostración de cómo traeríamos los datos desde una base de datos de SQL. Aquí tenemos la opción, la señalamos y le damos conectar. Lo primero que me va a pedir Power BI es el servidor y cuál es su nombre. En este caso, yo tengo una base de datos restaurada de SQL Server como local en mi máquina para hacer pruebas, para hacer ejercicios, etc. Yo me voy a conectar con esa base de datos local, dándole la dirección y el nombre del servidor. En esta segunda opción tenemos, si conocemos exactamente cómo se llama la base de datos a la cual vamos a accesar, nosotros le podemos dar aquí la base de datos. Sin embargo, esto es opcional. Es opcional porque cuando le estoy dando el nombre del servidor acá, se va a conectar con ese servidor y me va a traer una lista de cuáles son las bases de datos que están alojadas en ese servidor. Lógicamente, para acceder a ella necesito tener las acreditaciones necesarias para poder accesar las tablas y los campos de esos archivos. Aquí abajo tenemos un área que nos dice modo de conectividad de datos. Tenemos en esta parte dos opciones, una que se llama importar y otra que se llama direct query. La función que vamos a estar trabajando y que se utiliza prácticamente en más del 90% de los casos es la parte de importar. La diferencia es que cuando nosotros le damos importar, lo que estamos haciendo es conectándonos con la base de datos, con la tabla que queremos bajar, y una vez que nosotros le digamos cargar, ella va a traer la estructura con los respectivos datos de cada tabla de esa base de datos y lo va a alojar en una memoria caché local de Power BI en nuestra máquina. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo que estoy haciendo es una copia de esa tabla de base de datos y la estoy bajando de manera local a mi computadora, y yo voy a elaborar todo mi perfilamiento, el modelamiento y las visualizaciones las estoy armando con la data que está actualmente dentro de esas fuentes a las cuales me estoy conectando. Cada vez que yo vaya a tener que actualizar para que se me reflejen todas las actualizaciones de datos, simplemente le damos a un botón que se llama actualizar y ella hace automáticamente la conexión con el servidor, busca la base de datos
trae de nuevo las mismas tablas que yo hice en un principio y hace automáticamente todo el proceso de perfilamiento y de modelamiento y de actualización de las visualizaciones. Es decir, que nosotros vamos a bajar un primer esqueleto con la data que esté almacenada en ese momento y se va a guardar, o sea, va a ocupar un espacio dentro de el sitio de almacenamiento de la máquina. En la parte de Direct Query hay una conexión directa con las fuentes desde donde me voy a traer la información, pero esa data no va a quedar almacenada dentro de la memoria caché local de Power BI en nuestra máquina, sino que va a comunicarse directamente con la información y va a actualizar todo lo que es las visualizaciones que nosotros tengamos que están apuntando a esas tablas. ¿Por qué es importante utilizar siempre el modelo de importar? Una de las razones es que yo no voy a tener esa conexión constante con la base de datos, generando tráfico y generando los scripts de conexión todo el tiempo cuando yo tenga abierto mi Power BI y se estén actualizando en tiempo real digamos, los datos que están siendo almacenados en las bases de datos. De hecho, la recomendación es solamente en los casos en donde estrictamente tengo que estar viendo la información en el mismo momento que se actualice, yo utilizo el Direct Query. Pero si es algo que yo voy a utilizar para elaborar escenario o hacer análisis en momentos determinados, entonces es preferible utilizar el modo de conectividad de importar y actualizar la data en el momento en que lo requiera. Además de eso, el Direct Query no permite pasar primero por ese proceso de perfilamiento que me va a permitir a mí hacer la limpieza de los datos y las modificaciones de la estructura que yo necesite localmente para trabajar en mis modelos, sino que se va a ir directamente a la fuente de datos, los va a bajar y va a actualizar directamente las visualizaciones sin pasar por el proceso de perfilamiento y modelamiento de la data. La otra limitación que tiene el Direct Query es que hay algunas fórmulas y funciones que no las permite ejecutar si yo estoy haciendo una comunicación directa con la fuente. La ventaja es que lógicamente los archivos que nosotros vayamos a grabar en nuestros dispositivos de manera local con el método de importar va a ser mucho más grandes que lo que es Direct Query. El Direct Query va a ser un archivo muy pequeño donde lo único que va a tener son las visualizaciones que se van a alimentar cuando haga esa conexión con la fuente. Sin embargo, importar van a ser archivos mucho más grandes porque van a contener los registros o la cantidad de información que yo tenga en cada una de las tablas. Esta opción, que es opciones avanzadas, nos permite a nosotros, si sabemos hacer queries en SQL Server, hacer referencias a consultas o vistas que están procesadas, digamos, en el origen, y que nosotros podemos hacer queries de conexión a diferentes tablas de diferentes bases de datos, y que también nos permite hacer join y utilizar las digamos, las instrucciones que nos brinda SQL para el manejo y relacionamiento de tablas. Si acá le damos el nombre del servidor y le damos aceptar, Power Query va a ir directamente a buscar en ese servidor cuáles son las bases de datos que encuentro.
y encontró estas 3 bases de datos. Son bases de datos de prueba. Si le damos un clic dentro de alguna de las bases de datos, me va a traer todas las tablas que tiene esa base de datos. Tenemos algunas tablas que son tablas maestras y que Microsoft la distingue colocando el prefijo DIN, que son tablas de dimensiones, que es lo que conocemos como tablas maestras. Y tenemos tablas maestras, por ejemplo, de clientes, en donde haciéndole un clic me va a mostrar la radiografía de esa tabla, o sea, es decir, qué contiene, qué campos contiene esa tabla. Y tenemos, por ejemplo, el código geográfico, el nombre, el apellido, tenemos fecha de nacimiento, estado civil, tenemos las direcciones, los teléfonos, los correos, todo lo que se refiere específicamente a los clientes. Y vamos a tener diferentes tablas en donde cada una de las tablas nos va a dar la información respectiva. Cuando yo selecciono una o más tablas de esa base de datos, se me van a mostrar aquí 3 botones, 3 opciones. Una, la que es cargar. Lo que va a hacer Power BI es que esa tabla la va a pasar directamente a Power BI Desktop, o sea, a mi ambiente donde voy a modelar y donde voy a crear las visualizaciones y mis reportes. Es decir, que si yo le doy a cargar, no me va a pasar por el editor de Power Query, donde yo voy a poder hacer la limpieza de los datos y cambiar las estructuras, etcétera. Si yo le doy al botón de transformar datos, entonces es cuando me va a bajar esas tablas con sus respectivos campos y yo voy a poder hacer ciertos procesos de limpieza y perfilamientos de la información. Así es que trabaja con el modelo de SQL Server. A partir de esta parte es exactamente lo mismo que vamos a hacer si nos traemos información de otras bases de datos. Lo único que cambia con respecto a una base de datos relacionales que haya que hacer ese proceso de instalación o de restauración de las bases de datos es que nos va a pedir el nombre del servidor y cuál es el tipo de conectividad a través de la cual me quiero traer la información respectiva. Nosotros en este caso vamos a trabajar con una base de datos que es de Access. Y lo vamos a hacer por 2 razones principales. La primera, porque Access me permite crear bases de datos locales donde no necesito un proceso de restauración y donde me lo va a manejar como un archivo más de la suite de Office. Y por otro lado, la base de datos que vamos a utilizar de Access la vamos a utilizar en español. Aquí las bases de datos demuestra que nos ofrece Microsoft, todas las tablas y sus campos están en inglés.